Buenas noches, yo voy a ser la moderadora el día de hoy. Bien, sean bienvenidos a una nueva sesión de FemiMed Conocer el Mundo, un espacio donde conectamos con experiencias inspiradoras alrededor del mundo. El día de hoy hablaremos sobre algo muy relevante para quienes estamos en ciencias ambientales y climáticas, sobre cómo construir un proyecto ganador en Youth for Climate. Y lo haremos a través de las lecciones aprendidas del proyecto HAMMORK enfocado en estrés hídrico en zonas altandinas. Para guiarnos en esta sesión, tenemos el honor de contar con Isabel González, estudiante de Ingeniería Ambiental en UNALM y miembro del Semillero de Investigación en Cambio Climático. Tiene interés en entender cómo el cambio climático afecta a los ecosistemas y la disponibilidad de agua, especialmente en zonas vulnerables de alta montaña. Es beneficiaria del concurso Youth for Climate, perdón, inglés, HAMMORK, Call for Solutions 2025 en la categoría Clima, Paz y Seguridad con el proyecto HAMMORK, enfocado en el diseño participativo de soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar el estrés hídrico. Le motiva conectar con la ciencia y las necesidades reales de las comunidades, quien nos compartirá de primera mano su experiencia participando en el global del PNUD. Sin más preámbulos, Isabel, la sesión es tuya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jerry, ¿me confirma si me escuchan bien? Sí. Ya, chévere. Muchas gracias por unirse. Voy a presentar. Empezar. Buenas noches. Hoy día voy a comentarles un poco sobre la convocatoria del Youth for Climate Call for Solutions de este año. Vamos a empezar. ¿Quién soy? Soy Isabel González, soy estudiante de último ciclo de Ingeniería Ambiental en la Agraria. Me gusta el frío y las montañas, y gracias a este proyecto, de hecho, o a este financiamiento del Youth for Climate, finalmente podré mudarme a una montaña. Me apasiona el mundo del agua y los proyectos para el desarrollo de poblaciones vulnerables. He participado en algunos proyectos del Semillero de Investigación en Cambio Climático. Llevo varios años en ese semillero, es donde conocí a todas las personas con las que estoy participando actualmente en ese proyecto que ganamos el financiamiento. Y me interesa el estudio del cambio climático para diseñar medidas de adaptación. Yeah. ¿Cómo llegué a esta oportunidad? El año pasado, en el grupo de WhatsApp de nuestro círculo de investigación, cuando eran círculos de los semilleros, un compañero compartió la convocatoria que habían publicado en LinkedIn del Youth for Climate. Entonces dijeron como que si quieren hacer un proyecto, pasan la voz, los ayudo con la postulación. Entonces ya teníamos una idea que queríamos postular, no para investigación, para proyectos de financiamiento de investigación del BRI, de la universidad. Entonces adaptamos esa idea para esta convocatoria. Y bueno, fue así como nos enteramos y empezamos a prepararnos. ¿Qué es esta oportunidad? El Call for Solutions es una iniciativa del Youth for Climate, y a su vez el Youth for Climate está financiado por el PNUD y el Ministerio del Ambiente de Italia. ¿Y de qué se trata? Financian proyectos climáticos liderados por jóvenes. Hay un límite de edad, máximo pueden ser 29 años, pero solo el líder. Si de tu equipo hay personas mayores de 29 años, normal, pero el líder sí tiene que ser joven. Duración de la ejecución del proyecto. Una vez que si ganas el financiamiento, el proyecto dura 2 años, te dan un financiamiento para este periodo. Y el financiamiento máximo es $30,000 para el proyecto. Aparte de eso, te ofrecen mentorías, cuentas con un asesor que te orienta durante toda la ejecución del proyecto, un acceso a red global, visibilidad y eventos internacionales. Esta oportunidad tiene 6 áreas. El año pasado eran 5, este año son 6 áreas en las que puedes participar con tus soluciones. Este año es arquitectura para la adaptación, océanos y economía azul, clima, paz y seguridad, que es la categoría en la que nosotros participamos, energía sostenible,
agricultura, comida y agricultura, y textiles sostenibles también. ¿Cuáles son los requisitos para participar? Tener entre 18 y 29 años, el líder del proyecto. Se puede postular tanto como individuo, como persona, o como una organización ya consolidada, como una ONG o una organización civil. O nosotros participamos como persona, ¿no? Como uno, en mi caso yo tomé el liderazgo del grupo y postulé con mi nombre. El proyecto se debe implementar en un país elegible. En las bases al final hay una lista de todos los países que pueden participar. Solo algunos países están fundados, así que sí, normal de participar desde Perú. El presupuesto máximo $30,000. Y se puede postular en inglés, español, francés o portugués, así que normal, ahí está la orientación para los participantes. Todo lo mandamos en español, para no complicarnos. El proceso de postulación, eso es lo más importante. Son 3 cosas. Uno es un formulario que te creas en una cuenta, buscas Youth for Climate Call for Solutions, y hay un formulario. Creas una cuenta y ahí está el formulario que tienes que rellenar. Son varias preguntas donde tienes que describir el contexto en el que vas a aplicar tu solución, cuál es tu solución, a quiénes va a beneficiar tu solución, y eso también es bien importante porque tienes que ser bien claro de a quién quién se está beneficiando. Te piden características demográficas de tus beneficiarios. También el que se alinee con los objetivos de desarrollo sostenible con cuáles se está alineando. También riesgos que puedan suceder riesgos asociados a tu proyecto y qué medidas de mitigación aplicarías. Y más preguntas, pero es así bien detallado de explicar tu proyecto. También en esa misma cuenta de Youth for Climate subes estos archivos. Es un Excel que también esas plantillas ya están subidas en la página de Youth for Climate, solo lo descargas y lo rellenas. Uno es el plan de trabajo y otro es el presupuesto. Entonces, el plan de trabajo está por resultados. Tú estableces tus resultados y, por cierto, esto ya no lo puedes cambiar después. Con lo que postulas, lo tienes que hacer. Si luego ya te parece que estaba mal, lo puedes ajustar, pero te tienes que guiar bastante por lo que estás postulando. Entonces está por resultados, luego los indicadores de que vas a obtener ese resultado y por actividades. Este plan de trabajo es bastante sencillo, creo, porque está por trimestres, no es tan exacto en los meses de que cuándo vas a hacer esas actividades. Es por trimestres, es un poco más flexible. Y el presupuesto. El presupuesto, algo que recuerdo del año pasado, los evaluadores dieron su feedback de los proyectos cuando estaban en la etapa de evaluación y dijeron que no era necesario tener un presupuesto tan detallado, que yo pensé que era una de las falencias de nuestro proyecto, que no fue así como que exactamente cada cosita que vamos a comprar. Y al final no fue un problema, no es necesario poner un presupuesto tan detallado, pero sí, por ejemplo, si vas a adquirir un equipo o algo, eso sí, ponlo. Pero puedes poner áreas donde englobe varias cosas. Por ejemplo, gestión del conocimiento, que es una de las áreas que pusimos nosotros, que engloba muchas cosas. Incluso puede ir ahí transporte, si eso se relaciona con gestión del conocimiento, entonces puede ir transporte, alimentación. Entonces, es flexible. Identifiquen áreas donde puedan completar para llegar al presupuesto. Esa es una recomendación, que rellenen el presupuesto para que llegue a los 30,000 exactos. Porque nosotros no llegamos a los 30,000 porque ya no sabía qué más meterle al presupuesto, entonces quedó en un poquito menos de 30,000, pero igual para, obviamente, tener mayor facilidad para que la ejecución de su proyecto pidan el presupuesto completo. Luego, también tienen que grabar un video. Con su equipo, tienen que grabar un video explicando cuál es su solución. Nosotros lo grabamos en la universidad. Ahí nos juntamos y grabamos un pequeño video, cada uno presentándose y explicando de qué trataba la solución. Y ya, es corto, son máximo 3 minutos, 2-3 minutos. Entonces, esas 3 cosas son las que se suben: el formulario, Excel con el plan de trabajo y el presupuesto y el video. Eso es todo. Entonces, ya luego pasan a la etapa de evaluación, que
Este año en agosto salen los resultados. O sea, internamente le comunican a ustedes, ya luego se publica, ¿no? Después de eso al público, pero en agosto ya les comunicarían a ustedes si son beneficiarios del presupuesto. Y después de eso, bueno, si ganan, hay un evento que se llama Flagship Event, que es donde van todos los ganadores de todos los países, se reúnen. Tengo entendido que los 2 primeros años lo hicieron en Italia y estuvo pagado. Pero el año pasado fue en Brasil, porque la COP también fue en Brasil, entonces como que los juntaron los eventos, entonces fue en Brasil. Después de este evento de premiación, su evento de premiación, ya empieza la gestión para la firma del contrato y el contrato te pone una fecha para empezar la implementación y a partir de ahí se cuentan los 2 años de ejecución del proyecto. ¿Cómo me preparé y qué me ayudó? Fue un proceso no tan rápido, nos tuvimos que reunir varias veces. Este es mi equipo, con los que presentamos la idea. Y nos reunimos varias madrugadas para poder hacer la propuesta, porque estamos en círculo de investigación, entonces todos los proyectos que teníamos eran orientados a 100% investigación y no ejecución de una solución, trabajo con comunidades. Hay 2 tipos de soluciones, o bueno, tal vez en las bases, ya si los leen pueden haber más tipos, pero de lo que yo he identificado es uno como un trabajo netamente social, de que trabajas con una comunidad y puedes hacer educación ambiental, por ejemplo, y ese es el beneficio que recibe la comunidad. Pero también pueden trabajar postular con productos, así como un producto de biotecnología basado en hongos que limpia los ríos, algo así. Y este producto es escalable para un negocio. Entonces es esto, ¿no? Como productos que pueden ser vendidos como proyectos que no son para lucrar, que es el nuestro, ¿no? Nuestro proyecto no es con fines lucrativos. Entonces, me ayudó bastante, diría, la orientación de mis compañeros, Andrés, Joana y Camila, que tienen un poco más de experiencia, porque yo llegué con la idea de que quería construir los reservorios, que nuestro proyecto tiene que ver con el diseño participativo de reservorios, cochas para el almacenamiento de escorrentía glaciar y también lluvia, para fortalecer la seguridad hídrica en comunidades en el Cusco. Entonces, a veces uno plantea expectativas muy altas y el presupuesto con $30,000, luego empezamos a evaluar si era viable y empezamos a armar, ya, si quisieras de verdad construir una cocha, ¿cuánto dinero necesitarías? Y empezamos a armar el presupuesto y no era viable, además de que, bueno, era un proceso muy complicado, entonces quedó en que no íbamos a construir, pero podíamos hacer todos los diseños técnicos, y ahí viene nuestro trabajo, sumado a talleres participativos para que se valide, para que las comunidades validen estos diseños. Y luego se puede buscar un financiamiento para la construcción efectiva de estas cochas, que es lo ideal que terminen construyendo. Otra cosa que me ayudó es que la zona de estudio, la zona de intervención de nuestro proyecto es en el Cusco, que es de donde es mi familia materna. Entonces, tengo familia allá y también les pude hacer preguntas de si les parecía bien esta propuesta y me orientó un poco más a poder plasmar esta propuesta. Mi experiencia, esta es mi experiencia en el evento del Flagship Event en Brasilia, pero bueno, la experiencia de todo el proceso es mucho más amplia, incluso recién estamos empezando la ejecución del proyecto y creo que vienen con experiencias mucho más interesantes, transformadoras, gracias a este financiamiento. Pero bueno, hasta ahora, como recién estamos empezando, voy a hablar más sobre la experiencia en este evento. Es 100% todo cubierto. Te pagan los vuelos, la estadía, la alimentación, tour por la ciudad. Es muy chévere, conoces a gente de todo el mundo. Es obligatorio que sepas inglés. Si tú no sabes inglés, tienes que mandar a otra persona de tu equipo que sí sepa inglés, porque todo es inglés o portugués. Probablemente este año lo hagan en Italia, porque así lo han venido haciendo, porque
una iniciativa de la PNUD en Roma y el Ministerio del Ambiente en Italia. Entonces seguramente lo van a hacer ahí. O va a ser en inglés o en italiano. No hay otra. Entonces tienes que mandar a una persona que maneje uno de esos idiomas. Solo una persona del equipo puede ir, lamentablemente, solo le financian a uno. ¿Puedes llevar un acompañante? Sí, pero no está financiado. Ya si tú lo pagas, pues puede entrar a los eventos contigo. Fue una experiencia muy interesante porque fue, yo diría, agobiante, porque era mucha interacción social para la cual no estaba acostumbrada y encima en otro idioma. Entonces sí sé inglés, pero ahí como que me defendía y al inicio fue bastante complicado tratar de establecer conversaciones con las personas y todos estaban muy felices de ser beneficiarios de este presupuesto. Entonces, el networking fue complicado para mí, pero al final sí me llevé muchas lecciones, conversé con muchas personas de países a los que probablemente nunca pueda ir y me contaban sus realidades y en los contextos en los que aplicaban sus proyectos, muchos son relacionados al agua. Y la verdad es que te termina moviendo el corazón. Acá en esta foto son mis compañeros que también son de Perú, somos los 3 peruanos que ganamos el año pasado, Noemí y Darwin, sí, Darwin, que ganaron con sus proyectos. Darwin es de Calpa Greens y Noemí de un proyecto de recuperación de bofedales en Huaraz, también un proyecto muy chévere. Entonces, yo diría que mi experiencia fue un poco complicada al inicio, pero terminó todo bien. Lo que aprendí a hacer networking, que antes no lo hacía, participando en congresos, en otros simposios. Son oportunidades que de verdad deben aprovechar. De hecho, tengo conversando con compañeros ganadores del año pasado, del 24, gracias a la visibilidad que obtuvieron en este contexto, ahora trabajan para la PNUD. Entonces, es una oportunidad bastante grande. Te conocen por tu proyecto y también como profesional y puedes incluso terminar trabajando con las Naciones Unidas. Interesante. Yo antes, yo después. Yo antes no sabía qué poner, así que creo que dudaba mucho de mí, de mis capacidades, jamás pensé que íbamos a ganar este proyecto. Y yo después, ese es el último día que estaba feliz, porque ya iba a regresar a Lima. Fue una experiencia transformadora. Después de eso y de conocer también las soluciones de otras personas, te da mucha perspectiva. Y también te llena mucho de energía, porque imagínate estar en un lugar con 50 personas que todos quieren cambiar el mundo y todos tienen ideas muy interesantes, muy locas, muy chéveres para cambiar el mundo. Me marcó. Consejos para quienes quieren postular. Aquí hay algunos consejos. Revisa los proyectos ganadores de años pasados, como para que veas el alcance que tienen, qué fue lo que ellos con lo que ganaron y también para que hagas algo más innovador. Capaz si hay proyectos que ya hicieron exactamente lo que tú vas a hacer, entonces dale otro enfoque, un cambio, un giro. Un presupuesto detallado, pero no tanto, que es lo que ya les había comentado, sí tratar de, por ejemplo, nosotros compramos algunos equipos que son un poco caros. Incluso después de haber ganado el presupuesto, el financiamiento, nos hicieron hacer otros trámites para de verdad poder comprarlos porque les parecía un poco excesivo el costo. Entonces, si lo hubieran puesto como simplemente equipos y un monto grande, capaz no nos aceptaban comprar todos los equipos. Pero como los detallamos uno por uno, entonces sí nos los aprobaron al final, que eso tuvo que pasar por otra evaluación. Pero no tanto, sí puedes poner otras áreas donde englobe otros ítems, otros gastos y que llegue a los $30,000 completos. Expresar claramente a quién beneficia el proyecto. Pone sentimiento de que si vas a trabajar con una comunidad, con comunidades rurales, por ejemplo, como nosotros, explica su realidad. Si encuentras testimonios, y tal vez si no los conoces en persona, pero encuentras sus testimonios en internet, pon eso. ¿Cuál es el contexto en el que están viviendo por el cambio climático?
y cómo es que tú puedes ayudar a mejorar un poco sus medios de vida. Otra cosa, actualiza tu LinkedIn. Si no publicas mucho, sí, a mí no me gusta publicar cosas, pero te piden, pones tus redes de contacto tuyas y del equipo que pongas. Nosotros somos un equipo de 10 personas, ahora somos más, pero en la solicitud era un máximo de 5, me parece. Al final solo mandamos los nombres de 3 personas con sus contactos, su LinkedIn, sus redes sociales. Y ya luego cuando pasamos a la etapa de evaluación, no es que en LinkedIn te notifica cuando te buscan personas, a mí me empezó a llegar de que me estaba buscando gente que trabaja en la ONU o en centros por la paz en Latinoamérica, sí. Entonces sí revisan qué haces, además sobre todo porque estos son proyectos de liderazgo, tienes que demostrar que eres un líder. Y los líderes están metidos en un montón de cosas, entonces sí sean activos en sus redes sociales porque sí revisan eso. Y si tienen alguna duda con el presupuesto, me pueden preguntar al interno, porque esta convocatoria cierra el 30 de abril, falta 5 días y no es hasta el medianoche, me parece que solo hasta las 5 de la tarde cierra. Entonces, había unos talleres, había un espacio donde ustedes se podían inscribir y entraban así a una reunión Meet y hacían sus preguntas y se las resolvían. Pero ya pasó, ya como ya falta poco para que cierre la convocatoria, ya no pueden acceder a esa mentoría. Pero como nosotros tenemos contacto directo con nuestra asesora, si tienen alguna duda con el presupuesto de si saben si algo puede ir o no puede ir, me lo pueden hacer llegar y yo le pregunto y les respondo. Y eso es todo. Muchas gracias al Femimet por darme este espacio. Ah, bueno, por si quieren tomarle foto a mi contacto, pero dije que me escriben. Si me quieren escribir, o si no pongo mi número en el chat también, no hay problema, me pueden escribir por WhatsApp. Muchas gracias al Femimet por darme este espacio para compartir un poco sobre esta oportunidad. Es una muy buena oportunidad para los que quieran hacer proyectos de soluciones climáticas. Gracias. Gracias, Isabel. Estuvo muy interesante para los más ambiciosos, sobre todo si que tienen proyectos así que quieren saber si tendrían oportunidad en el mundo, ¿no? Tenemos algunas preguntas que nos han dejado ya en el formulario. Ok. Ya, voy a empezar. ¿Cuáles fueron los desafíos más difíciles en la elaboración del proyecto y cómo los has afrontado respecto a la carrera universitaria, además de la inteligencia emocional y liderazgo de uno mismo para dirigir este tipo de proyectos internacionales? Qué pregunta tan compleja. Antes de postular, sí, es un desafío, sobre todo si tu equipo es grande, reunirte con todos, que todos, por ejemplo, el formulario es largo, es más o menos, bueno, a mí me pareció más o menos largo para rellenarlo, entonces no lo iba a hacer yo sola, si somos un equipo. Repartirnos, reunirnos y hacer no solo hacer repartir, así como en la U que te repartes para los informes y luego lo juntas todo y es feo. Hay que hacerlo bonito, entonces no puede ser simplemente así de repartirlo y luego había que revisarlo y corregirlo y revisarlo. Entonces hay que hacerlo con tiempo, lamentablemente hay poco tiempo para postular a estos 5 días, pero sí lo veo viable. A hacernos un tiempo, la verdad es que fueron varias amanecidas de reunirnos para llegar a la propuesta final, que, bueno, y todos solo tenemos tiempo a esa hora porque todos estamos estudiando, ya eran egresados. ¿Podrías repetirme la última parte de la pregunta? Algo con inteligencia emocional. Dice, además de la inteligencia emocional y liderazgo de uno mismo para dirigir este tipo de proyectos internacionales. Sí, eso es algo que es interesante. Antes de liderar este proyecto, tuve la oportunidad, gracias al Círculo de Investigación de Cambio Climático, de liderar otro proyecto financiado por el BRI, en el cual aprendí muchas cosas sobre liderazgo, ejecución de presupuesto. Entonces, creo que eso fue lo que me dio las bases para poder asumir este reto. Recién es interesante porque recién estamos empezando en la ejecución, entonces estoy todavía en ese proceso de
meterme en el papel de ejecutora, de gestora de proyectos. No es fácil, es cierto, no es fácil, hay mucha gestión y para una persona como yo que no le gustaba hablar con nadie fue un reto bastante grande. Entonces, sí, confía en tú. Una vez, la verdad es que te valida mucho saber que tu propuesta ganó entre más de 2.600 propuestas que fueron las que postularon el año pasado y fuimos 50 seleccionados. Ya te da bastante confianza de que sí lo puedes lograr. Eso diría. Y con el tema de clases, si ustedes estamos en sexto o séptimo ciclo, si van a plantear algo que un proyecto, es dedicarle mucho tiempo. De verdad, sí, es dedicar mucho. Yo estoy egresando, entonces me voy a dedicar, una vez que termine esto, me voy a dedicar la mayor parte del tiempo a la ejecución de este proyecto. Si, por ejemplo, nuestro proyecto es en provincia, pero si su proyecto puede ser más cerca, y encima es lejos en el sur, pero si su proyecto lo pueden hacer más cerca de donde viven, en su realidad más cercana, sería, creo que, mejor para que no se les complique mucho la logística. Sí, sí, entiendo. Es un proceso que todavía estás aprendiendo a sobrellevarlo, pero creo que cuando confías en tu equipo y también en tus propias capacidades, se puede lograr. La Sí. otra pregunta es, si conoces más formas de financiamiento para proyectos de investigación primarios. Para proyectos de investigación primario, claro, es que ese financiamiento no es para investigación. Nosotros vamos a aprovechar el financiamiento para hacer investigación, pero esa no es la finalidad de este financiamiento. Es beneficiar a una población, son soluciones climáticas aterrizadas con un beneficiario final. Entonces, vamos a hacer investigación en el contexto de la ejecución de este proyecto, pero eso no es la finalidad. Si hay oportunidades, es cierto que después de esto, pues, claro, de postular en esto, empecé a ver más convocatorias para financiamiento y hay, según lo que he visto, más para ya ejecución. Ya si tienes una idea de una startup, un producto en prototipo, en avance, hay más oportunidades de financiamiento para ello. Para ejecución primaria. He visto mucho más para prototipos y para soluciones como este que para investigación primaria, pero sigan en LinkedIn, he visto muchas oportunidades de financiamiento, entonces sí, sigan hay cuentas que juntan todas estas oportunidades, así como el FEMIMET, que comparte su Excel con oportunidades. Ahí, de hecho, en el FEMIMET pueden encontrar ahí más oportunidades. Y en LinkedIn también hay un montón. Conclusión, investiguen más, chicos. Métanse a LinkedIn. Sí, 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 sí. Sí, La una siguiente vez que... pregunta. No, no, Ah, continúa. ya, disculpa. Dice, siendo egresada de ingeniería ambiental, bueno, creo que todavía estás egresando. Sí, estoy en el último ciclo. Ya, dice, y bueno, sin experiencia en proyectos o artículos, pero con motivación para realizarlo, ¿cuáles son las consideraciones que debo de tener? En su caso, la persona que pregunta dice, Ah, ya, ya, ya. ya, ella está egresada, dice, y no tiene mucha experiencia en proyectos o artículos, pero tiene motivación para realizarlo. Dice, ¿cuáles son las consideraciones que debo de tener para tener conocimiento en ello? ¿Necesito experiencia previa de algún trabajo o con participación voluntaria se me considera con experiencia para iniciar un proyecto? Hmm. Sí, no es obligatorio que tengas experiencia previa. Sería bueno si formas parte de un proyecto para ver cómo es la gestión, cómo se divide el trabajo. Sí, es cierto, hay bastante de gestión de proyectos. Podría llevar un curso de gestión de proyectos, creo que sería interesante, porque hay mucho de organización. Sin organización no va a salir nada y mandarte de frente a dirigir un proyecto con un presupuesto alto, sin experiencia previa, sí sería bastante complicado, pero no es imposible. Yo diría eso, ¿no? Que lleve algún curso de gestión de proyectos si es que no tiene la oportunidad tal vez de formar parte como apoyo de un proyecto. Y aparte de eso, ¿cómo saber si tienes el conocimiento? Busca a todos los profesores
profesionales, si ya eres egresado, probablemente consigas muchos profesionales que estén en el ámbito. Pregunta mucho, pregunta a un profesor. Si el profesor, ese profesor no lo sabe, te va a decir, pero este otro profesor investiga sobre ese tema. Y siempre hay gente motivada para conversar sobre estos temas y te van a orientar bastante. De hecho, claro, a mí también me costaba hacer contactos con egresados, con profesionales, pero simplemente preguntando, ¿tú sabes eso? Y me decían, ah, sí, yo trabajo con este profesional que tiene mucha experiencia en este campo. Y están abiertos a colaborar, sobre todo si, bueno, si al final luego terminas trabajando en conjunto con ellos, formar parte de ese proyecto, un proyecto financiado por las Naciones Unidas, yo creo que te apoyaría. Sí, confirmo. Nosotros, bueno, al menos en mi caso, teníamos un proyecto similar, un proyecto simplemente, ¿no? Y estar haciéndolo por tu propia cuenta a veces es pesado y mejor es si tienes el alcance a un profesor o alguien que ha llevado algún proyecto a fin, es bueno estar preguntando y perder el miedo sobre todo. En el proceso tienes que desafiarte a superar esos miedos si quieres avanzar. En conclusión, sí, busquen bastante. La siguiente pregunta es, ¿qué pasos clave recomendarías seguir para transformar una idea inicial en un proyecto competitivo para convocatorias como Youth for Climate, especialmente para estudiantes que recién comienzan en investigación ambiental? Primero es leer bastante, investigar, buscar si tu propuesta, si lo que tú estás proponiendo, la idea que tienes más o menos abstracta ya se ha hecho y ver casos previos, ¿no? Si ya se ha hecho, es bueno porque ya tienes la experiencia de los que lo hicieron. Y si no se ha hecho, entonces, bueno, es investigar bastante, pero parte si tienes como que una idea, investigas bastante. Investigas, leer un montón y luego empezar a buscar, a preguntar a los profesores. En la universidad hay varios profesores que ejecutan, no varios, pero sí, varios profesores que ejecutan proyectos de investigación con financiamiento. Entonces, buscar a esos profesores y decirles, mire, yo tengo esta idea, quiero plasmarla en un proyecto para participar en esta convocatoria. Y en mi experiencia, los profesores son bastante abiertos a orientarte con esos temas. Pero sí, es leer bastante, buscar antecedentes de la idea que tienes. La siguiente pregunta es, ¿cómo hacer documentos o la organización del proyecto? Nada más. Sí, qué buena pregunta. Ya, te dan unas, acá en la, en la página de Youth for Climate están los plantillas para descargar de plan de trabajo y presupuesto. Pero ese es un plan de trabajo y presupuesto con el que postulas. No es el plan de trabajo y presupuesto con el que tú vas a trabajar, porque eso es mucho más detallado. Tengo una plantilla que les puedo compartir que es bastante más detallada por actividades, por cada pasito que vas a dar y por áreas. Eh, y eso es lo que tú vas a seguir. De hecho, en internet debe haber varios para descargar. Eh, pero sí, no lo haces tú desde cero, te guías más de plantillas que ya te facilitan y tú vas planteando tus actividades y tratar de seguir el cronograma según lo has planteado, darle seguimiento a, porque repartes tareas con tu equipo y estar pendiente de darle el seguimiento a que se cumplan esas actividades. Ok, ya. Dice, ¿cuánto tiempo te dan para ejecutar el proyecto y a los cuántos meses se demoran en entregar el dinero del financiamiento? Ya, son 2 años máximo. Extraordinariamente se podría ampliar, creo que 2 meses más me comentaron. Pero 2 años es tiempo suficiente para que te organizes bien y lo puedas terminar. De hecho, hay proyectos que terminan incluso antes de los 2 años. Después de que ganas, a ver, nosotros nos notificaron en septiembre que ganamos.
Sí, claro, en septiembre, y nos han depositado el mes pasado. Entonces, 6 meses. Pero sí sabíamos que nos iban a depositar al siguiente año. No se han demorado tanto porque me comentaron los ganadores del año 24 que ellos les debieron depositar en marzo del 2025, pero recién les depositaron en julio, agosto. No sé qué problema habrá sucedido, pero eso les movió obviamente todo el cronograma, todo su plan de trabajo. No podían empezar hasta que les depositen. Ah, y el dinero lo dan en nosotros nos están dando en 4 partes. No son 4 partes equitativas, sino dependiendo de tus resultados. Si el primer trimestre, como son, o el primer semestre, cuánto suma, en esa misma plantilla se suma, y ese monto es con el que el primer tramo, y luego te dan el segundo, el tercero, y ya el cuarto es pequeño, poco simplemente para terminar las últimas actividades de gestión. Pero depende bastante de cada proyecto, el monto, la repartición entre estos 4 pedazos. Pero sí, desde que nos notificaron hasta que ganamos hasta que nos depositaron 6 meses. Bueno, hasta ahí llegan las preguntas que nos dejaron en el Forms. También pueden hacer sus preguntas en el chat. Igual las podemos contestar. Yo tengo una pregunta. Dime. Eh, ¿Cuál fue el fin de hacer ese viaje? Creo que en tu caso fue a Brasil. Porque no dejaron ir a todo el equipo, no solamente a ti. Entonces, ¿era más para presentar el proyecto o hacer un networking? Esa es mi duda. Sí, era un evento de premiación, una ceremonia de premiación, donde viajábamos con todos los que podíamos. De hecho, hubieron personas que no pudieron viajar solo para comentar, una compañera de un país en el Medio Oriente que no podía viajar porque no la dejaban salir por su país, o sea, por las reglas de su país, no podía salir porque tenía que viajar sí o sí con un hombre. Y como solo le financiaban el viaje a ella, no pudo asistir. Bueno, pero el objetivo de este evento fue conocernos, que se nos reconozca, darnos un reconocimiento en física, nuestro diploma, y hacer networking entre nosotros. Sí, eso fue. Y nos dieron talleres también, de hecho, mentorías. No fue solo como que un almuerzo y ya, sino que nos hicieron capacitación en storytelling, en proyectos, en gestión de proyectos sostenibles, nos dieron experiencia, empresas que ejecutan ya estos negocios sostenibles, nos hicieron su presentación. Entonces, fueron como una mezcla de capacitaciones y networking, y al final discoteca, algo así. Eso fue el evento. ¿Y cuál fue tu mejor experiencia que te llevaste de este viaje? Fue la primera vez que fui al extranjero, por cierto. Entonces fue una bonita experiencia. Lo mejor de todo el evento. A mí me gustó mucho el taller de storytelling. Lo dio una periodista, no, de comunicaciones de Argentina. Y dio un taller de storytelling muy bueno que de verdad te hace entender por qué, o sea, tu proyecto puede ser muy bueno, pero tienes que saber venderlo. Y nos compartió, eso también les puedo compartir, nos compartió una plantilla para plantear eh, lo, la visión, o lo que quieres vender, la idea que quieres vender. ¿Qué es lo que significa tu proyecto para ti? ¿Qué es lo que quieres que signifique? Todo es bien sentimental. ¿Y qué es lo que quieres que signifique para los que ven tu proyecto, para los que conocen tu proyecto? Entonces, ese taller de storytelling me gustó bastante. Todo el proceso fue en inglés, tengo entendido. Sí, todo fue en inglés. Teníamos esos audífonos que traducen en tiempo real, por si habían personas que hablaban en otros idiomas, te lo traducía a inglés o a portugués. Eran las únicas opciones. Pero si todo estudien inglés, por si no saben. Ok, bueno, esas eran mis dudas más que nada.
Creo que no haya dejado ninguna pregunta. Me gustó. No, yo no sabía que existía esto, de verdad. Lo voy a tener en cuenta cuando esté egresando. Cuando tenga más Sí, tiempo. participe. Es bien chévere. Bueno, en este caso ya creo que eso sería todo. Más bien tenemos una sesión de fotos. Les agradecería si pueden prender sus cámaras, solamente para una foto final de los participantes. Y vamos a esperar 3 minutos. Más o menos. Ya, entonces podemos empezar. Posen su mejor pose. Ya, 1, 2, 3. Su papá era mono. Ah, mis hermanos. Y lo vio y lo dejó con la bebé. Ya, eso sería todo. Muchas gracias por prender su cámara. Ustedes iban a egresar. Hasta luego.